Arquitectura del siglo XVI. En este video veremos varias obras o ejemplos de la arquitectura basada de todos los estilos a partir del siglo XVI, así como sus características y cómo cada una de ellas entra dentro de los estilos correspondientes. En primera instancia tenemos al arte plateresco. Este estaba estipulado entre el periodo de finales del siglo XV y al primer tercio del siglo XVI. Este, también llamado gótico plateresco, protorrenacimiento, estilo Isabel, estilo Reyes Católicos, estos basados en su primera fase, y el estilo Príncipe Felipe, referido a su fase renacentista, fue una corriente artística que se desarrollaba por la monarquía española y los territorios imperiales de América y Asia. Este apareció entre el gótico tardío y el renacimiento. El plateresco fueron típicas fachadas retablo realizados como si de cuidadosas obras de orfebrería se tratara. La decoración tuvo varias inspiraciones, pero fue fundamentalmente vegetal, aunque tuvo una profusión de medallones, elementos heráldicos, figuraciones animales, entre otros. Este solía tener todas aquellas tenían superficies y subespacios fundamentales decorativos en el lugar. La decoración empleada tenía significados concretos, no pudiéndose leer tan solo descriptivamente. También se implementaron y prefirieron ciertos aspectos espaciales. De este modo se construyeron escaleras, claustrales de caja abierta. En América, especialmente en el actual México, ciertas culturas estaban en fases artísticas que pueden considerarse barrocas cuando los españoles llevaron con ellos al plateresco. Este se mezcló con las tradiciones locales, de modo que la arquitectura gótica no llegó a América propiamente dicha. En este caso tenemos a la Catedral de Piura en Perú, la Catedral o Basílica Catedral San Miguel Arcángel de Piura, es el nombre que recibe este edificio religioso. Está ubicado específicamente, en las calles de Huabélica y Tacna, en la Plaza de Armas de Piura. Esta se trata de un templo que tiene elementos neorrenacentistas, que sigue el rito romano-latino y es la iglesia madre de la Arquidiócesis Metropolitana de Piura. Esta fue creada como diócesis en 1940 mediante la bula Ad Christiani Plebis del Papa Pío XII y fue elevada a su actual estatus en 1966 por el Papa Pablo VI. Está bajo la responsabilidad pastoral del arzobispo José Antonio Eugen Anselmi. Sus características son la continuidad y permanencia de las estructuras góticas, decoración abundante de estética ya renacentista. Esta tenía conchas, motivos heráldicos, sillares, almohadillados y elementos arquitectónicos clásicos como frontones y entablamientos. Esta decoración se realiza con mucha minuciosidad y se aplica a todo tipo de arquitectura civil, ya sea en universidades, palacios o religiosas, en este caso como lo que es el convento o esta iglesia. Después tenemos a la arquitectura barroca. Esta funciona a principios del siglo XVII y se extendió hasta mediados del siglo XVIII. Este es un periodo de la historia de la arquitectura que vino precedida del Renacimiento y el Manierismo, y se generó en Roma a principios del siglo XVII y se extendió hasta mediados del siglo XVIII por los estados absolutistas europeos. El término barroco, derivado del portugués barroco, perla de forma diferente o irregular, se utilizó en primer momento de manera despectiva para indicar la falta de regularidad y orden al nuevo estilo. La característica principal de esta fue la utilización de composiciones que se basaban en puntos, curvas, eclipses, espirales, así como figuras policéntricas complejas compuestas de motivos que se intersecaban unos con otros. La arquitectura se salió de la pintura, la escultura y los estucados para crear conjuntos artísticos teatrales exuberantes y que sirvieran estas para poder ensalzar a los monarcas que las habían encargado. En este caso tenemos a la Basílica de Santa Cruz en Italia. La primera piedra fue colocada en 1353
Fueron varias obras, por lo que la construcción de la Santa Croce, prácticamente como se ve hoy en día, no se terminó hasta 1699. La fachada, como podemos observar, es rica en adornos, figuras y todos los detalles que hay que detenerse para apreciar. Realmente, de hecho, este es un símbolo de Lecce, un lugar en Italia. El interior también es asombroso. Los grandes espacios abiertos, techos muy altos, lámparas de araña, el maravilloso juego de luces creado por las ventanas. No es difícil dejarse encantar por la belleza de este ejemplo del barroco llevado a su punto culmine. La arquitectura neoclásica es un estilo arquitectónico occidental que produjo el movimiento neoclásico que comenzó a mediados del siglo XVIII, por una reacción en contra del estilo barroco de ornamentación. Este era naturalista, así como el resultado de algunos rasgos clasicistas nacidos en el barroco tardío. Este se prolongó durante el siglo XIX, coincidiendo luego con otras tendencias como la arquitectura historicista y el eclecticismo arquitectónico. En este caso podemos observar a la Puerta de Brandenburg en Italia, o Puerta de Brandenburgo, en alemán Brandenburgentor. Es una antigua puerta de entrada a Berlín y uno de los principales símbolos tanto de la ciudad como de Alemania. No se trata de un arco de triunfo, sino era el acceso a modo de propíleos al Nuevo Berlín de la época. Está situada en el centro actual de la ciudad, en la Plaza de París, formando el final de la avenida Unter den Linden y marcando el comienzo del gran parque Tiergarten. En la cercanía también se encuentra el Reichstag y Potsdamer Platz, importantes sucesos en la historia de Berlín, que de hecho están mismamente situados en la Puerta de Brandenburgo. Posteriormente, ahora tenemos uno de los estilos que personalmente me gusta demasiado, que es la arquitectura rococó. Esta funciona a principios del siglo XVIII y se desarrolla durante el reinado de Luis XV y Luis XVI. Este estilo arquitectónico surgió y se desarrolló durante el siglo XVIII en París entre las décadas de 1730 y 1760, como reacción en contra de la grandeza y la simetría que tenía el barroco. Esta mantenía el empleo de los adornos, pero incorporaba una decoración profusa con la inclusión de volutas y formas de hojas de acanto. Esta tenía motivos más jocosos y formas orgánicas asimétricas. Igualmente tenía tonalidades claras y curvas y revestimientos de pan de oro, dando lugar a un estilo más elegante y mucho más complejo que el barroco. Curiosamente, la palabra rococó procede del término francés rocala, que denota el trabajo realizado en piedra y hace referencia a la cubierta de conchas empleadas para decorar grutas artificiales. Originalmente era entendido como un término despectivo y no fue hasta mediados del siglo XIX cuando se aceptó y se asimiló socialmente. En esta ocasión tenemos el Salón de Monsieur le Prince en el Palacio Chantilly de Francia. El castillo o Palacio Chantilly, en francés Château de Chantilly, es un castillo histórico francés situado en la local de Chantilly, en un lugar notable del valle de Nonet, un afluente de Oise. Este está situado en medio de un intenso jardín a la francesa y rodeado de estanques. Como podemos observar en el estilo rococó, esta tiene bastantes detalles y ornamentaciones. En este caso, como habíamos mencionado anteriormente, tiene colores más claros. Podemos denotar decoraciones y ornamentaciones en colores dorado bastante vistosos. Estas solían también tener varios estilos, como por ejemplo basarse en la naturaleza como para hacer diseños mucho más complejos en todos aquellos adornos que decoraban las paredes o los interiores de los mismos palacios o los mismos habitaciones. De la misma manera podemos tener la arquitectura rococó en el exterior, aunque principalmente era utilizado para los interiores de las edificaciones. La arquitectura academicista virreinal. Esta
también llamada barroca novohispana, es la dominación historiográfica dada a la arquitectura construida en el territorio del virreinato de la Nueva España, actuales México, parte de Estados Unidos, Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe, entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVIII, que estilísticamente puede asimilarse a la arquitectura barroca desarrollada en España y a veces se utiliza la expresión como barroco colonial. Esta proveniente de la palabra portuguesa barrueco, que significa impuro, abigarrado, extravagante, osado, y el ejemplo más impactante del arte barroco novohispano se encuentra mayormente en la arquitectura religiosa, en la que los artesanos indígenas le dieron un carácter único con una interpretación extremadamente expresiva del churrigueresco. Aún más en su equivalente español, el barroco americano se desarrolló como un estilo de decoración del estuco. En este caso tenemos el templo de Santo Domingo de Guzmán. Como habíamos mencionado anteriormente, esta se podía ver característicamente en todas aquellas edificaciones del ámbito religioso. Este está en la ciudad de Oaxaca de Juárez, México, y es un ejemplo de la arquitectura barroca novohispana. Los primeros proyectos de construcción del edificio datan del año 1551, en el que el ayuntamiento de Antequera de Oaxaca cedió a la orden dominica un total de 24 lotes para la construcción de un convento en la ciudad. Sin embargo, no fue hasta el año 1608 en el que el conjunto conventual de Santo Domingo fue inaugurado, aún sin concluir. Aquí podemos tener como un ejemplo de esta arquitectura virreinal academicista. Ahora podemos hablar de la arquitectura del Porfiriato. Esta arquitectura durante el Porfiriato tuvo una gran influencia francesa, aunque es considerada ecléctica, es decir, que recupera varios estilos, las corrientes de las escuelas de bellas artes europeas del Art Nouveau, elementos prehispánicos, etc. Estos últimos se incorporaron a la arquitectura como una moda debido a los importantes hallazgos que realizó el arqueólogo Leopoldo Batres, sobre todo en Teotihuacán. Los motivos prehispánicos pronto fueron utilizados en la construcción de los pabellones mexicanos que participaban en las exposiciones internacionales. Este abarcó dos corrientes, los últimos años del romanticismo, que se reflejaban también en otras artes, y el modernismo. En este caso, la ciudad transformó un paisaje urbano en torno al desarrollo de una serie de colonias donde se edificaron importantes mansiones, por ejemplo, Santa María de la Ribera, la Guerrero, en la cual se proyectó el Panteón Nacional, aunque nunca se llevó a cabo, la San Rafael, la Cuauhtémoc, etc. En este caso podemos tener un gran ejemplo que sería el Palacio de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México. El Palacio de Bellas Artes es un recinto cultural ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, considerado el más importante en la manifestación de las artes en México, y una de las casas de ópera más renombradas del mundo. Este ha sido escenario y testigo de impactantes acontecimientos, tanto artísticos como sociales y políticos. Su construcción fue iniciada hacia el final del mandato de Porfirio Díaz con motivo de la celebración del centenario del inicio de la independencia de México. Sin embargo, no fue concluido e inaugurado sino hasta el 29 de noviembre de 1934, debido a la Revolución Mexicana. Pasamos a hablar de la arquitectura Art Deco. El Art Deco es un estilo arquitectónico modernista. Este floreció desde mediados de la década de 1920 hasta principios de 1930. Además de tener una influencia significativa en la arquitectura, esta también se extendió en la moda, el arte, la escultura, la joyería, el mobiliario. El Art Deco se caracteriza por sus distintivos bordes afilados y detalles estilizados, geométricos y decorativos. A pesar de que los ejemplos son evidentes en Europa y América del Sur, la arquitectura Art Deco se considera sinónimo de la arquitectura estadounidense de la época y fue el primer estilo arquitectónico estadounidense en mirar hacia un adelante en lugar de un hacia atrás, como en el caso de los estilos de los renacimientos anteriores. Algunos historiadores de la arquitectura se refieren a la arquitectura Art Deco como modernista,
lo que genera cierta confusión entre los edificios del Art Deco y los edificios del Art Moderne, los cuales suelen describirse como ambos modernistas. El Art Deco atrajo la atención del público por primera vez en 1922, cuando el arquitecto finlandés Eliel Saarinen participó en un concurso de diseño para la sede de Chicago Tribune. Aunque no ganó, el estilo fue ampliamente publicitado como nuevo y emocionante, y él presentó un diseño Art Deco que no fue elegido, pero fue ampliamente publicitado y adoptado como un nuevo y emocionante estilo arquitectónico. En este caso, podemos hablar del edificio Chrysler. El edificio Chrysler es un rascacielos de estilo Art Deco situado en la intersección de la calle 42 con Lexington Avenue, en el East Side de Midtown Manhattan, Nueva York, en el barrio de Turtle Bay, con 77 plantas y 319 metros de altura. Fue el edificio más alto del mundo durante 11 meses hasta que lo superó el Empire State Building en 1931. Sigue siendo el edificio de ladrillos más alto del mundo, aunque su estructura es de acero. A fecha de 2018 es el octavo edificio más alto de Nueva York, empatado en la altura con el New York Times Tower. Finalmente vamos a hablar de la arquitectura del romanticismo, también llamado arquitectura romántica. La arquitectura está marcada por estilos clásicos y originales, como la arquitectura romana y otros de la época moderna que rescataban elementos del pasado. Uno de ellos es la arquitectura romántica, como ya les había mencionado. Esta trajo un periodo de renacimiento con los movimientos neogótico, neorromano, neobarroco, entre otros. Aunque no era un estilo tan llamativo y original, la arquitectura romántica fue parte de un intenso periodo de transición arquitectónica, especialmente en Brasil. En este caso vamos a hablar del Palacio de Strawberry Hill. Strawberry Hill House, literalmente traducido, la casa de la colina de fresa, a menudo llamada simplemente Strawberry Hill, es una villa de campo inglesa del siglo XVIII de estilo gótico que fue construida en Twickenham, Londres, por Horace Walpole a partir de 1749 en adelante. Es el ejemplo del tipo de estilo de arquitectónica gótico Strawberry Hill y prefigura del renacer gótico del siglo XIX. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido la información dada de estos estilos arquitectónicos y agradezco su atención.